Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 1. Tema 15. La administración pública. El concepto de administración pública y su papel en el ordenamiento político del Estado. El sometimiento de la administración al derecho. Los principios de legalidad y jerarquía normativa. La discrecionalidad de la administración, concepto, fundamento y límites. 1. La administración pública. El concepto de administración pública y su papel en el ordenamiento político del Estado. 1,1. Introducción. Uno de los principios básicos de los estados democráticos es la división de poderes, también conocido como separación de poderes. Es una forma de estructura organizativa de los estados basada en el división o separación de sus poderes en tres ámbitos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Poder legislativo, conformado por los órganos del Estado con capacidad de crear leyes. Poder ejecutivo, como órgano del Estado encargado de dirigir la administración, bien sea estatal, autonómica o local. Poder judicial son los órganos de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. En definitiva, son los órganos con la competencia de hacer cumplir las normas. En nuestra Constitución la división de poderes se ve reflejada en varios títulos: el título 3 de las Cortes Generales, el título IV, del Gobierno y la Administración, el título V de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, y el título B del Poder Judicial. 1,2. Características destacables de la administración. Carácter instrumental. Carácter servicial. Al servicio de los ciudadanos, defiende los intereses generales. Actuación objetiva y neutral. La administración pública debe intentar ser objetiva. Carácter de continuidad, independientemente de los cambios políticos. Por otro lado, el artículo 149 1,18 de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. En ejercicio de estas competencias, el Estado, a través del Poder Legislativo, ha dictado la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, en adelante LRJSP, que tiene por objeto, ámbito subjetivo y principios generales los siguientes. 1,3. Objeto. Artículo 1 de la LRJSP. La presente ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. 1,4. Ámbito subjetivo. Artículo 2 de la LRJSP. De conformidad con el artículo 2 de la LRJS, el ámbito subjetivo es el siguiente. 1. La presente ley se aplica al sector público que comprende: 1a. La Administración General del Estado. 1b. Las administraciones de las comunidades autónomas. 1c. Las entidades que integran la administración local. 1d. El sector público institucional. 2. El sector público institucional se integra por: 2a. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. 2b. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. 2c. Las universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente ley.
3. Tienen la consideración de administraciones públicas la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra A del apartado 2. 1,5. Principios generales. Artículo 3 de la LRJSP. Este artículo establece los principios generales de actuación de las administraciones públicas. 1. Las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios. 1a. Servicio efectivo a los ciudadanos. 1b. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 1c. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 1d. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. 1e. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 1f. Responsabilidad por la gestión pública. 1g. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. 1h. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 1i. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 1j. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 1k. Cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. 2. Las administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. 3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y de los correspondientes de las entidades locales, la actuación de la administración pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 4. Cada una de las administraciones públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. 2. El sometimiento de la administración al derecho. Los principios de legalidad y jerarquía normativa. Todas las autoridades que componen el Estado deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les son atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas dichas facultades. Esta obligación tiene distintas manifestaciones en nuestro ordenamiento jurídico. La primera la encontramos en el artículo 1,1 de la Constitución, que establece que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Otras manifestaciones están reguladas en los artículos 9,1, 93,103 y 106 del texto constitucional que pasamos a estudiar. 2,1 Sometimiento de la administración al derecho. De conformidad con el artículo 9,1 CE, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Asimismo, el artículo 103,1 de la Constitución dispone que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Este precepto constitucional se reproduce en el artículo 3,1 de la LRJSP, como hemos estudiado en la pregunta anterior. 2,2. Principio de legalidad. El principio de legalidad o imperio de la ley es un principio fundamental del derecho público, conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Además del mencionado artículo 103,
El artículo 9,3 de la Constitución dispone que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Por otro lado, el artículo 106,1 dispone que los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2,3. Principio de jerarquía normativa. Es la ordenación jerárquica o escalonada de las normas jurídicas, de modo que las normas de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior. El principio de jerarquía normativa permite establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar las posibles contradicciones entre normas de distinto rango. La Constitución garantiza expresamente el principio de jerarquía normativa art. 9,3 tal como hemos estudiado anteriormente. En nuestro ordenamiento el principio de jerarquía normativa se traduce en superioridad de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica. Esta superioridad de la Constitución se basa en un criterio material, pues la misma contiene los principios fundamentales de la convivencia, superlegalidad material, y por ello está dotada de mecanismos formales de defensa, superlegalidad formal. Superioridad de la norma escrita sobre la costumbre y los principios generales de derecho, sin perjuicio del carácter informador del ordenamiento jurídico de estos últimos. Superioridad de la ley y de las normas con rango de ley sobre las normas administrativas. A tal efecto el artículo 128.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, dispone que las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior. A su vez, las disposiciones administrativas se encuentran jerarquizadas según el siguiente orden: decretos, órdenes de las comisiones delegadas del Gobierno, órdenes ministeriales y disposiciones de las demás autoridades y órganos inferiores según el orden de su respectiva jerarquía. Inderogabilidad singular. Reconocido en el artículo 37,1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 3. La discrecionalidad de la Administración, concepto, fundamento y límites. 3,1. Ámbito y límites. La existencia de una medida en las potestades discrecionales es capital. La remisión de la ley al juicio subjetivo de la Administración no puede ser total. En efecto, si resulta que el poder es discrecional en cuanto que es atribuido como tal por la ley a la Administración, resulta que esa ley ha tenido que configurar necesariamente varios elementos de dicha potestad, y que la discrecionalidad, entendida como libertad de apreciación por la Administración, solo puede referirse a algunos elementos, nunca a todos de tal potestad. Así lo decía el preámbulo de la derogada Ley Jurisdiccional de 1956. La discrecionalidad no puede referirse a la totalidad de los elementos de un acto, a un acto en bloque. La discrecionalidad, por el contrario, ha de referirse siempre a alguno o algunos de los elementos del acto. En concreto, puede decirse que son 4 por lo menos los elementos reglados por la ley en toda potestad discrecional: la existencia misma de la potestad, su extensión, la competencia para actuarla y, por último, el fin, porque todo poder es conferido por la ley como instrumento para la obtención de una finalidad específica, la cual estará normalmente implícita y se referirá a un sector concreto de las necesidades generales, pero que en cualquier caso tendrá que ser necesariamente una finalidad pública. Además de estos 4 elementos preceptivamente reglados, puede haber en la potestad otros que lo sean eventualmente: tiempo u ocasión de ejercicio de la potestad, forma de ejercicio, fondo parcialmente reglado.
De este modo, el ejercicio de toda potestad discrecional es un conjunto de elementos legalmente determinados y de otros, configurados por la apreciación subjetiva de la Administración. 3,2. Justificación. La existencia de potestades discrecionales es una exigencia indeclinable del gobierno humano. Este no puede ser reducido a un simple juego automático de normas. La necesidad de apreciaciones de circunstancias singulares, de estimación de oportunidad concreta en el ejercicio del poder público, es indeclinable. Hay por ello potestades que en sí mismas son y no pueden dejar de ser en buena parte discrecionales, por su propia naturaleza. Así la potestad reglamentaria, la potestad organizativa o las potestades directivas de la economía, o en general, todas aquellas que implican ejercicio de opciones respecto de soluciones alternativas. 3,3. Discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Para determinar con precisión el ámbito de libertad estimativa que comporta la discrecionalidad, resulta capital distinguir esta del supuesto de aplicación de los llamados conceptos jurídicos indeterminados. Por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados. Los conceptos determinados delimitan el ámbito de realidad al que se refieren de una manera precisa e inequívoca. Por el contrario, con la técnica del concepto jurídico indeterminado, la ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual es claro que intenta delimitar un supuesto concreto. La ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación rigurosas, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante, la indeterminación del concepto admite ser precisado en el momento de la aplicación. La ley utiliza conceptos tales como experiencia, incapacidad, buena fe, justo precio, etc., porque las realidades referidas no admiten otro tipo de determinación más precisa. Lo esencial del concepto jurídico indeterminado es que la indeterminación del enunciado no se traduce en una indeterminación de las aplicaciones del mismo, las cuales solo permiten una unidad de solución justa en cada caso. Las diferencias con la discrecionalidad son: a. Los conceptos jurídicos indeterminados solo presentan una unidad de solución justa en cada caso. El ejercicio de la potestad discrecional permite una pluralidad de soluciones justas. B. La aplicación de conceptos jurídicos indeterminados es un caso de aplicación de la ley, puesto que se trata de subsumir en una categoría legal unas circunstancias reales determinadas. La discrecionalidad es esencialmente una libertad de elección entre alternativas igualmente justas, y la decisión se fundamenta en criterios extrajurídicos no incluidos en la ley y remitidos al juicio subjetivo de la Administración. C. En el supuesto de concepto indeterminado, es posible que el juez revise la apreciación del concepto realizado por la Administración desde su función aplicativa de la ley. En cambio, el juez no puede fiscalizar la decisión discrecional, puesto que sea ésta del sentido que sea, si se ha producido dentro de los límites de la remisión legal a la apreciación administrativa, es necesariamente justa. Sobre esta base se observa que una buena parte de los supuestos tradicionalmente tenidos por atribuciones de potestad discrecional por las leyes, no son sino el enunciado de simples conceptos jurídicos indeterminados. Hoy se ve que justamente en tales casos la discrecionalidad está excluida, y que más que remitir la ley a una decisión libre de la Administración, se trata, por el contrario, de delimitar una única solución justa, cuya búsqueda reglada debe hacer la Administración cuando a ella corresponde su aplicación, y cuyo control último, por ser un control de legalidad, es accesible al juez. Así, conceptos como urgencia, orden público, justo precio, etc., no permiten en su aplicación una pluralidad de soluciones justas, sino una sola solución en cada caso. 3,4. Sistemas de control de la discrecionalidad. El asedio a la inmunidad judicial de la discrecionalidad resume uno de los capítulos más importantes de la evolución del derecho administrativo. La discrecionalidad es inicialmente equiparada a los actos de imperio, categoría opuesta a la de actos de gestión,
y respecto de la misma no se admitía recurso contencioso administrativo. En España, el control de la actividad discrecional se inició con la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo de 1956. En la actualidad, frente al ejercicio de las potestades discrecionales por la Administración, dice García de Enterría, son operantes tres técnicas diversas: control de los elementos reglados del acto discrecional y en particular la desviación de poder, control de los hechos determinantes, control por los principios generales del derecho. 1. El control de los elementos reglados. En especial el control del fin y la desviación de poder. La primera reducción de la discrecionalidad se opera observando que en todo acto discrecional hay elementos reglados suficientes como para no justificarse de ninguna manera una abdicación total del control sobre los mismos, existencia y extensión de la potestad, competencia del órgano, formas y procedimientos, fin, tiempo, fondo parcialmente reglado en general o en una situación concreta, etc. El control de estos elementos reglados permite así un primer control externo de la regularidad del ejercicio de la potestad discrecional. La discrecionalidad solo puede producirse legítimamente cuando respeta esos elementos reglados, ya que es una potestad atribuida como tal al ordenamiento. El control de los mismos por el tribunal no suscita ninguna cuestión. En nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de desviación de poder se encuentra en el artículo 702 SEGUNDO párrafo de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que dice que se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Para que se produzca desviación de poder, no es necesario que se persiga un fin privado, un interés particular de la gente o autoridad administrativa, sino que basta que ese fin, aunque público, sea distinto del previsto y fijado por la norma que atribuya la potestad. El vicio de desviación de poder es un vicio de estricta legalidad. Lo que se controla a través de esta técnica es el cumplimiento del fin concreto que señala la norma habilitante, y ese control se realiza mediante criterios jurídicos estrictos y no mediante reglas morales. El artículo 106,1 CE subraya expresamente esta idea cuando encomienda a los tribunales el control de la legalidad de la actuación administrativa, así como del sometimiento de ésta a los fines que la justifican, fines que son distintos en cada caso concreto. 2. El control de los hechos determinantes. Toda potestad discrecional se apoya en una realidad de hecho que funciona como presupuesto fáctico de la norma de cuya aplicación se trata. Este hecho ha de ser una realidad como tal hecho y ocurre que la realidad es siempre una y solo una. No puede ser y no ser al mismo tiempo u ocurrir simultáneamente una cosa de dos formas distintas. La valoración de la realidad podrá acaso ser objeto de una facultad discrecional, pero la realidad como tal, si se ha producido el hecho o no, y cómo se ha producido, esto ya no puede ser objeto de una facultad discrecional, porque no puede quedar al arbitrio de la Administración discernir si un hecho se ha cumplido o no se ha cumplido, o determinar que algo ha ocurrido o no. 3. El control de los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho ofrecen una última oportunidad de control de la discrecionalidad. Como ya hemos dicho, la Administración está vinculada a la ley y al derecho, y ello tanto cuando emana de normas jurídicas como cuando dicta resoluciones concretas, por más que éstas puedan tener su origen en potestades discrecionales. La Administración no es un poder soberano, sino una organización subalterna al servicio de la comunidad, y por esta razón no puede pretender apartar en un caso concreto, utilizando una potestad discrecional, la exigencia particular y determinada que dimana de un principio general del derecho en la materia de que se trate. La ley que ha otorgado a la Administración tal potestad de obrar no ha derogado para ella la totalidad del orden jurídico, el cual con su componente esencial de los principios generales sigue vinculado a la Administración. Así lo expresa el art. 1,4 cc, cuando aluda al carácter informador del ordenamiento jurídico que corresponde a dichos principios. Los principios generales del derecho proporcionan, por ello,
otros tantos criterios que habrán de ser tenidos en cuenta a la hora de enjuiciar las actuaciones discrecionales. Es necesario recordar que los principios generales del derecho son una condensación de los grandes valores jurídicos materiales que constituyen el substratum del ordenamiento y de la experiencia reiterada de la vida jurídica. No consisten, pues, en una abstracta e indeterminada invocación de la justicia o de la conciencia moral o de la discreción del juez, sino más bien en la expresión de una justicia material especificada técnicamente en función de los problemas jurídicos concretos y objetivados en la lógica misma de las instituciones.